Debajo del suelo, donde la tierra respira lento. Allí la vida tiene otro ritmo, uno que casi nadie escucha. Soy hijo del llano y guardián de su memoria. Mis garras remueven la tierra que otros pisan. Mi cuerpo acorazado guarda el eco de 1000 generaciones. Soy parte de un linaje antiguo, pariente de los perezosos y los osos hormigueros. Y tengo hermanos regados por toda América. Mi armadura no es para la guerra, sino para resistir el tiempo. Soy un gran excavador, pero cuando la sabana se inunda y el agua cubre los caminos, no me detengo. Puedo nadar con gran destreza. Mi cuerpo, pesado por fuera, es ligero por dentro. Lleno mis pulmones de aire como quien guarda un secreto, y así aumento mi flotabilidad para cruzar los caños crecidos. Desde aquí abajo he visto cómo el sol pinta bosques y sabanas, cómo la luz se funde en el Orinoco infinito, cómo los ríos se estiran como serpientes de luz para cruzar la inmensa llanura. Pero también he visto cómo ese paisaje cambia, cómo el ruido crece y el suelo que me abriga se agrieta. Cada que despierto, busco hormigas, termitas, frutos y lombrices. Dejo mi hogar para que otros vivan en él. Así, la vida continúa. El llano es un mosaico de vida. Morichales, sabanas, rocas precámbricas, montes y caños. Aquí corren jaguares, se ocultan venados, merodean los zorros, juguetean las nutrias y las aves cruzan el cielo sin fronteras. Pero nuestro hábitat se reduce, el fuego abre paso donde antes reinaba el agua. Muchos de nosotros, los que habitamos bajo el suelo, quedamos sin refugio. Pero esto no es todo. Por aquí antes uno cazaba sin pensar, era lo normal. El cachicamo lo buscaban mucho por la carne. Para eso también se ha usado mucho a los perros cachicameros. Perros entrenados para encontrar y sacar a los cachicamos de sus madrigueras. Y aquí todavía se consume bastante la carne del monte. Ahí hay un gran tráfico animal de monte. Ahí cazan mucho el cachicamo, la lapa, el chigüiro. Y no es para el consumo, que es el pesar, sino realmente es para venderlo. Así que no todo es silencio bajo la tierra. Todavía hay quienes nos persiguen. Para ellos solo somos un plato o un poco de dinero. Y por supuesto, vivimos con miedo. Miedo de quienes no nos reconocen como parte de este territorio y como aliados en su cuidado. Afortunadamente, no todos nos quieren comer. Pero uno aprende, ve que el campo cambia, que se va quedando solo y entiende que si seguimos así, no va a quedar nada para nuestros hijos. Miguel fue uno de los primeros en escuchar mi voz sin palabras. Desde entonces, caminamos juntos, él arriba, yo abajo. Y aunque nuestros mundos parezcan distintos, nos une la misma tierra
que nos sostiene. El programa de conservación y manejo de los armadillos de los llanos nació en el 2012 como un esfuerzo para demostrar que la ciencia y la comunidad pueden trabajar en conjunto para conservar estas especies. Hemos establecido una red de predios amigos de los armadillos que ya abarca más de 300.000 hectáreas, donde los armadillos se pueden sentir seguros. Los predios instalan cámaras trampa, nos ayudan a investigarlos y al mismo tiempo se comprometen a no cazarlos. Por fin alguien comenzó a contar nuestra historia, pero no desde el miedo, sino desde el respeto. En más de una década hemos instalado más de 200 cámaras trampa en 22 municipios. Hemos registrado 5 especies de armadillos: el ocarro, el coletrapo, el cachicamo sabanero, el armadillo montañero y el espuelón. Y además hemos logrado el registro de más de 30 especies de aves, mamíferos y reptiles. Cada madriguera es una cápsula de vida, es testimonio del rol ecológico que cumplen los armadillos. Airean el suelo, entierran semillas, ayudan a que escurra el agua y también brindan refugio para muchas otras especies. Somos arquitectos silenciosos de la naturaleza. Con cada túnel abrimos espacio a la vida, aunque muchos aún no sepan lo que dejamos detrás. ¿Cuántas especies de armadillos hay en Colombia? La educación ha sido un proceso fundamental dentro de nuestro programa. Hemos recorrido pueblos, veredas, para contarles, sobre todo a los niños, por qué el armadillo es importante, es una parte fundamental de los llanos. Con nuestro programa de educación hemos alcanzado más de 500.000 de personas ya, y esto ha ayudado a establecer al armadillo como especie emblemática de los llanos. También hemos trabajado con comunidades como los sicuani. Hemos aprendido mucho de ellos, que tienen mucho conocimiento tradicional de la especie. Era un muchacho que no hacía caso y que él le mandaba a la familia y no hacía caso. Y a él le gusta hacer muchos huecos, hasta que al fin se transformó en armadillo. Dicen que soy pequeño, pero llevo el peso de la tierra sobre mi espalda. Debajo de cada paso humano late un mundo que no se ve. Y mientras haya quienes escuchen la voz bajo el suelo, el llano seguirá respirando.